retinólogo de Ecuador, para los que no me conocen. El día de hoy en la reunión vamos a hablar de tumores vasculares de la retina. Como nos atrasamos un poco, quizás vayamos a cortar la, vamos a cortar un poco la presentación. ¿Ya? La idea es presentarle esto sobre todo a los becados y darle algún material de repaso a los que no ven hace tiempo este tema. Seguimos con los inconvenientes. Ahí. ¿Estamos bien? Ya. Ok, vamos a tratar de hablar un poco de hemangioma capilar retinal, de hemangioma coroideo, de malformaciones arteriovenosas coroides, hemangioma cavernoso retinal y tumores retinales vasoproliferativos. La idea es presentar el caso, presentar el tema y a ver si es que alcanzamos a ver algunos casos, ¿ya? Vamos a partir con el hemangioma capilar retinal, que también es llamado hemangioblastoma. Hemangioblastoma retinal o angioma retinal, que consiste en una neoplasia benigna originada en la retina neurosensorial o en el nervio óptico y que puede estar presente de forma esporádica sin relación a alteración de otros tejidos o típicamente asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau, que presenta una herencia autosómica dominante y donde lo que se produce es una mutación del gen supresor de tumor VHL o von Hippel-Lindau y que llevaría a la formación de quistes benignos y malignos tanto del sistema nervioso central, de los ojos y de las vísceras abdominales. Es una enfermedad que es multisistémica, por lo que conversamos recientemente, y los tejidos que puede afectar son el sistema nervioso central con hemangioblastomas, tanto del cerebro como de la médula espinal, carcinoma de células renales, feocromocitoma, tumor del saco endolinfático, del oído interno, cistoadenomas de epidídimo, ligamento ancho y tumores pancreáticos. La incidencia es baja, de 1 en 36.000, pero aquí lo importante es que la penetrancia puede llegar a ser más del 90%, pero a los 65 años. Esto explica por qué muchas veces pacientes que tienen algunos signos de la enfermedad no tienen familiares relacionados, probablemente porque no han hecho todavía las lesiones que hacen el diagnóstico. Von Hippel fue un oftalmólogo alemán que en 1904 comenzó a describir algunas familias con lesiones tumorales de la retina y después el patólogo sueco Lindau hizo la asociación de estas lesiones con hemangioblastomas cerebelosos, quistes del riñón, del páncreas y del epidídimo. Más tarde, en 1988, se encontró el gen responsable en el brazo corto del cromosoma 3 y después en 1993 se encontró la asociación a un gen supresor de tumor de von Hippel-Lindau. Aquí dejé subrayado o negritas estas patologías que son los hemangiomas cerebrales y carcinoma de células renales, porque son los que potencialmente se asocian con mortalidad en estos pacientes. En los pacientes sanos, habitualmente el gen supresor de tumores de VHL produce una proteína que en condiciones de normoxia se une a un complejo de ubiquitinización y degradación de proteínas de factores de transcripción, ¿ya? Que son los factores inducibles por hipoxia, 1-alfa y 2-alfa, que van a llevar a digamos, la inactivación de la transcripción de factores de crecimiento vascular. En la enfermedad de von Hippel-Lindau existiría la mutación de uno de los alelos heredado de uno de los padres y una inactivación temprana del alelo sano, quedando solo el mutado o el alterado como presente en algunas líneas celulares, generando individuos mosaicos. En estos tejidos se produciría una proteína en cantidades bajas o una proteína alterada que llevaría a que los factores inducidos por hipoxia no se degradasen y actuarían como factores de transcripción de factores de crecimiento vascular, como el VEGF, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el receptor del factor de crecimiento epidermal y el factor de crecimiento tumoral alfa. Se hizo un estudio en el 2008 de 220 pedigríes o familias con von Hippel-Lindau, que eran cercanos a 900 pacientes,
y se le estudió esencialmente el compromiso ocular o la presencia de hemangioblastoma, ¿ya? Y se vio que el compromiso es bien frecuente. Hay un 38% de los pacientes con lesiones intrarretinales. Habitualmente son más en mayor frecuencia bilaterales y en un 85% se pueden encontrar en la periferia, ¿ya? Es más raro, pero también se pueden encontrar en el nervio óptico o en ambas localizaciones. La edad promedio de presentación o del hallazgo es de 36 años y los hombres son similar, digamos, en cantidad o en proporción a las mujeres. En cuanto a la presentación clínica, va desde lesiones iniciales, que pueden pasar bien desapercibidas porque se ven pequeñas dilataciones vasculares o se ven como una hemorragia intrarretinal aislada, y pueden hasta aparecer neovascularizaciones cuando se encuentran cercanos a la papila o en algunas localizaciones de la retina. Ahí no sé si se alcanza a ver, hay unas lesiones iniciales, probablemente determinadas porque se fueron a buscar dirigidamente. Y ahí una lesión de aspecto de neovascularización cercana a la papila. Cuando ya la lesión es madura, lo que se observa es un nódulo que puede ser blanquecino, rosado, rojizo, que clásicamente tiene un vaso aferente y un vaso eferente, un vaso que lo alimenta y uno que lo drena, y que tardíamente, sobre todo si está asociado a otras lesiones, puede generar exudación y comprometer el centro de la mácula. Tardíamente puede generar incluso contracción de la base vítrea, fibrosis sobre estas lesiones y desprendimientos de retinas traccionales o serosos. Son pacientes que en etapas tardías pueden generar membranas epirretinales y son lesiones que, a diferencia de otros tumores, pueden crecer en el tiempo. Dentro de la presentación clínica puede ser desde asintomático, en un hallazgo en un examen dirigido, hasta la ceguera, ¿ya? En general, porque se produce filtración y finalmente esto llega a la mácula, o en los casos más graves, como hablamos, contracción de la base vítrea, que llevan a tracción de la mácula generando pliegues o desgarros. En cuanto a las causas extraoculares, pueden haber hemangiomas de la vía visual, pueden haber lesiones que pueden asociarse a hipertensión endocraniana cuando son del sistema nervioso central, y cuando se asocia a feocromocitoma puede haber retinopatía por hipertensión. Dentro de los estudios complementarios multiimágenes hacemos habitualmente una angiografía para evaluar si es que hay diversos grados de filtración. Lo que vemos habitualmente es que en tiempos tempranos se llena rápidamente, hiperfluorece, y en tiempos tardíos tiene grados variables de exudación. El OCT, bueno, nos confirma la presencia de membranas epirretinales, si hay edema o hay tracción. Y la ecografía en general no se hace salvo que esté muy complicado, porque el diagnóstico habitualmente es solo con el fondo de ojo. Como enfermedades von Hippel-Lindau, como habíamos hablado, estos casos pueden ser esporádicos o pueden estar asociados a la enfermedad. Hay dos tipos de pacientes: los que tienen historia familiar, ¿ya? Y en los cuales hay presencia de un hemangioma del sistema nervioso, de la retina, un feocromocitoma o un carcinoma de células renales, y los que no tienen historia familiar, que tienen que tener la presencia de dos o más hemangiomas del sistema nervioso central, retinales, o un hemangioma del sistema nervioso central o retinal y un tumor visceral. Por ejemplo, quistes en el páncreas, ¿ya? No se toman acá los quistes del epididimo o renales porque son muy frecuentes en el tiempo. Ahora, si hay hallazgos, ahí vamos a ver, se tienen que seguir por la subespecialidad correspondiente. No les voy a escribir toda la tabla, pero para que sepan, hay unas guías de supervisión de estos pacientes en los cuales principalmente se quiere evaluar los tejidos que no han sido comprometidos o que podrían comprometerse en el futuro en pacientes con riesgo, ya sea que tienen la enfermedad o que son familiares de alguien con la enfermedad, pero que tienen un estudio genético positivo para la mutación. Los que se salvan de esta como vigilancia son los pacientes que tienen estudio genético negativo, ¿ya? Ahí hay un tema porque tiene un costo y habitualmente hay que hacerle el examen a todos los de
de la familia, pero con lo que respecta por lo menos al fondo de ojo, hay que hacerle un fondo de ojo dilatado toda la vida, ¿ya? En general, los otros exámenes de examen físico o examen general se hacen hasta también toda la vida, y los exámenes de imágenes con resonancia nuclear magnética de cerebro y abdominal se hacen en general desde los 11 y desde los 15 años, cada 2 años y salen normales. Como diagnóstico diferencial, tenemos principalmente al astrocitoma, que da estas lesiones blanquecinas, nodulares, que en general son amartomas de células gliales y están asociadas a esclerosis tuberosa. Los retinoblastomas, como diagnóstico diferencial, posiblemente, porque son tumores del fondo de ojo que pueden similar eh, estas lesiones, enfermedad de Coates y aneurismas miliares de Leber, porque se asocian a aneurisma y dilataciones saculares periféricas que pueden también tener algún grado de similitud. En cuanto al tratamiento, el objetivo es la destrucción de las lesiones, apenas se diagnostican. Sin embargo, las que son fáciles, digamos, de tratar son las de media periferia y periferia, pero las del nervio óptico no, porque se puede producir un daño, obviamente, por contigüidad, ¿ya? El tratamiento más usado en general es el láser, ¿ya? Se hacen sesiones de láser cada 4 o 6 semanas. En general, dependiendo del tamaño de la lesión, va a ser cuántas sesiones tengamos que hacer y la respuesta a este tratamiento. En general, las que tienen menos de 1,5 milímetros o más o menos un diámetro discal andan súper bien con pocas sesiones. Y las de más de 4,5 milímetros, en general, no andan tan bien y se complican con exudación o tracción de la base vítrea post tratamiento, ¿ya? Entonces, en estas tratamos de usar crioterapia, pero que también en pacientes muy, muy jóvenes tiene su contraindicación porque tiene mucho riesgo de producir tracción de la base vítrea y evolucionar en pacientes que previamente no tenían ninguna molestia con alguna complicación, ¿ya? En los pacientes, bueno, está la radioterapia, la terapia fotodinámica y la terapia térmica transpupilar, pero ninguna de estas es como la que se utiliza habitualmente. Y la resección quirúrgica ya entra como en la parte del salvataje de las complicaciones en casos muy, muy avanzados. En cuanto a las yuxtapapilares, lo que se recomienda es observar todo lo que se pueda, ¿ya? Se pueden usar antiangiogénicos como medida, digamos, más conservadora, pero lo que pasa en en estos tipos de tumores y en el resto que vamos a ver, es que los antiangiogénicos, si bien pueden disminuir la exudación, no tratan los tumores, no disminuyen los tamaños de los tumores. Por lo tanto, siempre se describen como en algunas series, pero no como tratamiento principal. Bueno, aquí les voy a mostrar un caso que me llevó a la clínica Santa María. Es una paciente de sexo femenino de 17 años sin ningún antecedente, que en el contexto de una hospitalización por una mononucleosis infecciosa y por dolores abdominales asociados, se le hizo un TAC de abdomen donde como hallazgo principal había múltiples quistes pancreáticos. En ese momento, dentro de los diagnósticos diferenciales de estos quistes, está la enfermedad von Hippel-Lindau y se mandó al mismo tiempo a hacer un estudio con resonancia nuclear de cerebro y médula, que salió normal, y se mandó a oftalmología. Lo vio en primera instancia el doctor Cristian Sánchez y de ahí me lo mandó para acá. O sea, me lo mandó a mí, ¿ya? Y lo que se vio, bueno, aquí no sé si se alcanza a ver bien en la, aquí en el telón, pero inicialmente en el fondo de ojo uno podría pensar que está completamente normal, pero si uno sigue, esta arcada vascular temporal superior se ve engrosada, se ve más tortuosa y se ve que se extiende hasta la periferia. Y cuando uno va a ver la periferia, se encuentra la lesión, ¿ya? Que se observa un tumor. Eh, Mira, aquí se ve más grande de lo que se veía en realidad en el fondo de ojo, pero era un tumor de más o menos de 3 milímetros, 3 milímetros y medio, y que, bueno, un tumor amarillento, anaranjado, que tiene un vaso aferente, este de acá, y un vaso eferente,
y que en el contexto de la paciente clasificaría como para hacer el diagnóstico de enfermedad von Hippel-Lindau. La angiografía mostraba desde etapas tempranas una hiperfluorescencia de la lesión significativa sin filtración, digamos, en tiempos tardíos. Lo que se hizo fue hacer 4 sesiones de láser. En estos casos preferimos hacer un láser con menos intensidad, pero con más tiempo, digamos, más prolongado. Entonces la paciente anduvo súper bien en cuanto a que se fibrosó la lesión, pero hizo no sé si alcanzan a ver ahí, pero se observa como un anillo acá, que en realidad es un rodete de retina que se traccionó por contracción de la base vítrea en cuanto a la fibrosis que hizo la lesión. La paciente en realidad siguió asintomática y después de 3 a 4 meses se le pasó afortunadamente la tracción y todos fuimos muy felices. Y bueno, aquí se ve la angiografía de la lesión después del tratamiento. Ya se logró una mejoría significativa. Vamos a ver en unos meses más, en un control, si es que sigue filtrando, hay que hacerle nuevas sesiones, pero hasta ahora por lo de la tracción la vamos a dejar tranquila. Entonces, en esta paciente lo que hay que hacer es control oftalmológico con fondo dilatado anualmente en busca de nuevas lesiones, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo tema, que es hemangioma coroidio. Vamos a tratar de avanzar hasta que Emilio nos diga que terminemos. Eh, los hemangiomas coroides son lesiones benignas que consisten en amartomas que son congénitos de la coroide y tiene dos presentaciones principalmente, la circunscrita y la difusa. La circunscrita habitualmente es no sindromática, solo tienen esa lesión, la incidencia se desconoce, en general no tienen una asociación familiar, da de igual forma en hombres y mujeres y en general se descubre o los pacientes consultan entre los 20 y los 40 años por disminución de visión unilateral. Y los difusos son los que están asociados al síndrome de Sturge-Weber, ¿ya? Que son los pacientes que tienen la mancha rojo oporto o nevus flamius. Y que en general el diagnóstico se hace mucho antes porque los pediatras mandan inmediatamente a hacerse control porque está asociado al glaucoma y a las lesiones por hemangioma. Pero los pediatras en general lo mandan más por lo del glaucoma. La incidencia es 1 en 50.000, no tiene un patrón de herencia conocido, pero sí se ha podido aislar el gen. Afecta tanto a hombres como mujeres y el diagnóstico en general es en la adolescencia porque se ha visto que comienza a hacerse cada vez más grueso el hemangioma en esta etapa y después de la adolescencia y en la adultez se mantiene más estable. La presentación clínica, igual que probablemente todos los tumores, puede ser desde asintomático hasta llegar a la ceguera. Lo importante es que en los asintomáticos se hacen sintomáticos cuando empiezan a hacer un shift hipermetrópico, ¿ya? Porque se hace más grueso la coroide. Puede haber visión borrosa también porque se asocia mucho a líquido subretinal, hasta en un 70% de las series, y a desprendimiento de retina serosa. También puede haber edema macular quístico en los que son más tardíos, ¿ya? Pero inicialmente el líquido subretinal y posteriormente edema macular quístico. Y tardíamente ya hay cambios degenerativos y puede llevar a la ceguera. En los circunscritos, la presentación clínica es una lesión roja anaranjada, de pose redonda o ovalada, que en general se encuentra en la mácula y la abarca extensamente. En general, la base de estas lesiones pueden tener de 3 a 7 milímetros y de altura 1 a 3 milímetros y en general se encuentran bien pegadas al nervio óptico y comprometen habitualmente la fobia. En etapas tardías se puede ver un anillo alrededor de la lesión, un anillo pigmentario por desplazamiento del epitelio pigmentario. También puede haber fibrosis y calcificación. En cuanto al hemangioma coroideo de presentación difusa, que se asocia al Sturge-Weber, lo más común es es encontrar el nevus flamius, que por eso nos derivan a los pacientes. En general, tiene una distribución similar a los dermatomas del trigémino, ¿ya? Y en general, mientras más ramas del trigémino comprometa,
más probabilidad va a tener el paciente de tener glaucoma o tener compromiso de la coroide. En general se dice que los que tienen compromiso frontal, compromiso del canto lateral y compromiso de la punta de la oreja con estos hemangiomas, que comprometen las tres ramas del trigémino, tienen mayor probabilidad. ¿Ya? Ahora, en el fondo de ojo se ve un fondo de ojo mucho más rojo, más intenso que el ojo contralateral. La coroides habitualmente se ve difusamente engrosada, pero pueden haber nódulos cercanos al nervio óptico y en la mácula. Y lo más importante es que la papila puede parecer glaucomatosa por el aumento de la coroides peripapilar o puede tener un glaucoma real. En diferentes series se ha visto que la asociación con glaucoma puede ser un 8, un 15%, y en las series más grandes hasta un 30, un 70%. Y esto porque habitualmente se piensa que puede haber un compromiso también con un hemangioma orbitario asociado, con una hipertensión de las venas epiesclerales y una presión orbitaria aumentada. ¿Ya? Em, bueno, se pueden complicar también con desprendimiento de retina seroso. ¿Ya? En el sistema nervioso central, lo que hay que investigar, si es que no se ha hecho, es la presencia de mangiomas leptomeningios difusos. Habitualmente son ipsilaterales a la lesión y comprometen habitualmente el lóbulo occipital y parietal. Bueno, los pacientes se pueden presentar con sintomatología neurológica también al momento del diagnóstico y como se observa acá, la asociación con glaucoma es entre el 30 al 70% y con hemangiomas coroides en un 40%. En cuanto a los estudios complementarios, lo que está disponible en casi todas partes son la angiografía y el OCT. La angiografía nos sirve a medias, pero nos sirve. Habitualmente se ve una hiperfluorescencia que es temprana, pero que es leve, como en parche. Y después de la fase arteriovenosa se comienza a ver moderadamente hiperfluorescente y en tiempos tardíos se tiñe toda la lesión con grados variables, digamos, según el líquido subretinal asociado. En el OCT lo importante es que se ven estas lesiones que hay en el fondo una altura abrupta, un aumento de altura abrupta de la coroide, se ven con poca definición los vasos coroidios y habitualmente en un 70% están asociados a algún grado de líquido subretinal. Lo que es más significativo o que ayuda más para el diagnóstico es la angiografía con endocenina, ¿ya? Porque muestra mucho mejor los vasos coroidios, muestra en etapas más iniciales el llene de los vasos del tumor y tiene un comportamiento que es bien patognomónico de este tumor vascular cuando es circunscrito, ¿ya? Que es que luego de los 3 o 4 minutos hasta los 20 minutos comienza a haber una hiperfluorescencia en parches y después de los 20 minutos es lavada, ¿ya? Es lo que se llama un wet out de la lesión y se observa acá los parches de hiperfluorescencia que se pueden ver hasta después de los 30 minutos y un halo de hiperfluorescencia residual, ¿ya? La ECO-B en ambos tipos de hemangiomas son súper útiles porque necesitamos descartar lesiones que sean malignas, digamos, como diagnóstico diferencial. En los circunscritos va a haber una lesión fusiforme, biconvexa, con una reflectividad interna alta, y en los difusos un engrosamiento coroidio difuso, ¿ya? Y con una excavación habitualmente notoria en el nervio óptico, ¿ya? La ECOA también estandarizada, también va a mostrar una ecogenicidad moderada o alta, que lo diferencia de los melanomas en general, que es lo que queremos descartar principalmente, que tienen una ecogenicidad baja. ¿Ya? Los diagnósticos diferenciales en el circunscrito son los melanomas amelanóticos, una central serosa crónica extensa, digamos, metástasis coroidea, osteoma coroidio y enfermedad de Koch, ¿ya? Por los cambios del fondo de ojo, por la exudación del polo posterior. Y en los difusos, todo lo que puede hacer un engrosamiento difuso a la coroides, como las infiltraciones leucémicas, las escleritis posteriores y sobre todo el síndrome de fusión uveal. Mm,
No se cambia. Ahí. Respecto al tratamiento, el tratamiento más importante es la terapia fotodinámica, que no tenemos disponibilidad de forma rápida y barata. Por un tiempo hubo una reducción de stock del Visudyne, de la verteporfirina, pero hablando con el doctor Lavé, me dijo que existe la posibilidad de importarlo actualmente, pero es costoso, sale como entre 4 o 5 millones de pesos, que no todos los pacientes pueden pagarlo. En general, el láser argón y la termoterapia transpupilar se ha utilizado antes de que surgiera la terapia fotodinámica, pero tiene la limitación de que no debe haber líquido subretinal para que sea eficiente y en general tratan parte del tumor y las recidivas son altas. Para los pacientes en que tienen coroides muy engrosadas, asociadas a desprendimientos de retina extensos, o que son resistentes a estos otros tratamientos, se plantea la radioterapia, ¿ya? Lo bueno de la radioterapia acá es que se hace con bajas dosis de irradiación comparado con los otros tumores intraoculares y se puede preservar visión. Y como son altamente sensibles los tumores a este tratamiento, se hace con bastante frecuencia en los que estamos más complicados. Bueno, acá tenemos un paciente que consultó hace un par de meses, acá en el servicio, que lo vio el doctor Juan Bascuñán con Marilia, y me lo fueron a presentar. Y bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 37 años, con una historia de 4 años de disminución progresiva de la huesa visual del ojo derecho. En el examen de ingreso sabía que tenía cuentadedos del ojo derecho y visión 1,0 del ojo izquierdo, presión normal, nada importante en el examen del polo anterior. Y bueno, no tenemos una retinografía súper buena del paciente, pero esto nos sirve como para ver más o menos qué es lo que tenía. Se presentó con una lesión, con un aumento de volumen coroidio, de forma redonda, digamos, ocupando gran parte de la mácula, de coloración rojo-anaranjada, que delimitaba con el nervio óptico hacia nasal y llegaba hasta el final de las arcadas con hiperplasia del epitelio pigmentario por algunas zonas. Además, estaba asociada a edema macular, se logra observar tanto en la zona macular como peripapilar. El OCT, un gran edema macular quístico confluente en el centro con una altura de 1200 micras, el ojo izquierdo sano. La angiografía mostraba una hiperfluorescencia coroidea temprana, tenue, que se iba haciendo más intensa en tiempos medios, y en tiempos tardíos había filtración peripapilar y a nivel de la mácula. No se alcanza a ver acá, pero hay un edema macular o una filtración petaloidea. En la ECOE, que le hizo el doctor Gómez, se observa un vitrio claro, desprendimiento parcial del vitrio, retina aplicada y una lesión coroidea que ocupa toda el área macular con un diámetro de 10 milímetros y una altura de casi 3,5 milímetros, asociada a edema macular, ¿ya? Y la eco estandarizada tenía una ecogenicidad media alta, compatible con un hemangioma coroideo. ¿Ok? Este paciente se derivó al Policlínico de Tumores Retinales, de Tumores Oculares del doctor Lave, y está en eso, ya está en evaluación. Se le va a plantear la posibilidad de importar el Visudyne, pero no sé, pues, ahí van a ver y nos va a contar cuando el caso esté resuelto. Bueno, este es otro caso, que es un caso de la Clínica Santa María, que me pasó la doctora Flores, de una paciente de 17 años que tenía un síndrome de Sturge-Weber, con antecedentes de neoflamios desde, bueno, el nacimiento del ojo derecho, un glaucoma congénito, controles primero en la clínica alemana y después en la clínica Santa María, con un estudio neurológico normal en la infancia, tratamiento de su neuflamius, y que fue derivada a retina desde glaucoma, digamos, por una disminución de agudeza visual y una hipermetropización
del ojo derecho de 6 meses de evolución, asociado a algunos cambios de pigmentación de la mácula de la fobia. Cuando fue evaluado en retina, se observó engrosamiento difuso del polo posterior asociado a un desprendimiento de retina seroso inferior, ¿ya? Se hizo una ecografía B por el doctor Ortiz, que fue compatible con la lesión en el polo posterior, con una ecografía estandarizada, em, con una ecografía estandarizada que corroboraba la lesión benigna. Se derivó también a neurología, donde se le hicieron nuevos estudios con neuroimágenes y que se demostró una malformación vascular de bajo flujo del mismo ojo que pudiese estar asociada con el glaucoma de ese ojo, ¿ya? Esta es la imagen, no tengo la imagen del fondo de ojo, pero esta es la imagen que se veía del OCT. Bueno, aquí tenemos el cambio abrupto de altura de la coroides con oscurecimiento de los vasos y líquido subretinal, que en esta proyección es la única que tenía, que viene de inferior a superior, se observa el acúmulo del líquido subretinal, ¿ya? Y la ecografía muestra lo que les dije recién, y fue derivada con el doctor Lave, y por la extensión de la lesión se hizo radioterapia externa, logrando control completo del líquido subretinal, disminución incluso de la hipermetropía a 1,5 y eso sí que la visión bajó a 0,3, de un 0,6 a un 0,3. ¿Ok? Eso. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Alcanzamos un tema más o lo dejamos? Ah, es que es que como partida atrasada, por eso me queda. Uno más, ¿ya? Bueno, otro de los tumores retinales importantes de conocer son las malformaciones arteriovenosas, ya o síndrome de Williams-Mason, ya que es una facomatosis congénita, no hereditaria y esporádica, que también se conoce con el nombre de hemangioma racemoso, que puede afectar al ojo, al sistema nervioso central y en la piel. En general, las malformaciones arteriovenosas son congénitas y no existiría una red capilar entre ambas. Son estas que se ven acá en esta imagen, que son bien características. Uno siempre cuando está estudiando retina le llama la atención porque son como unas cabezas de medusa. En general, son lesiones únicas y unilaterales y se detectan en la infancia en un estudio de rutina. Aquí lo importante es que cuando tenemos un paciente con estas malformaciones, en un 30% pueden tener una lesión del sistema nervioso central, y cuando se encuentra al revés, en el sistema nervioso central, de forma inicial, un 8% puede tener una alteración en la retina. En general, se describen tres grupos, ¿ya? El grupo 1 presentaría una alteración arteriovascular con una red capilar anormal, pero presente entre ambos. En el grupo 2 habría una arteria y una vena conectadas sin red capilar entre ambas. Y en el grupo 3, que son las más frecuentes, o las más frecuentes porque son las que producen más molestias, habría una arteria dilatada que sale del nervio óptico, que tiene un transcurso variable dentro de la retina y después vuelve a salir por el nervio óptico, eh, y que se asocia con mayor frecuencia a complicaciones visuales y a alteraciones del sistema nervioso central. La presentación orbitaria o retroocular en los pacientes puede generar proptosis, tosis, alteración de la oculomotilidad, y en las oculares en general no se complican, no es frecuente que se compliquen, pero en algunas series han mostrado que se pueden complicar hasta en un 10% con hemorragia vítrea, isquemia retinal o coroidia y compresión del nervio óptico. Además, probablemente lo más importante acá es que hacen isquemia en la retina y trombosis venosa, porque hay un secuestro vascular en esta red, digamos, de vasos alterados. Entonces, se cree que no llega sangre suficiente como para nutrir la periferia y en muchos casos hay como microtrombos que se desprenden. Habitualmente no exudan ni sangran, ¿ya? Y las manifestaciones dermatológicas son hemangiomas faciales pequeños y poco frecuentes en la distribución del trigémino, y en el sistema nervioso son hemangiomas racemosos del mesencéfalo. Que ocurre habitualmente entre los 20 y 30 años, tienen toda la variedad de síntomas neurológicos que pueden ocurrir y en general
sangran con mayor frecuencia que lo que sangran en el ojo. El diagnóstico es habitualmente simple, solo con la oftalmoscopía basta. En la angiografía habitualmente no filtran y en el OCT, bueno, se ven los cambios vasculares, el edema asociado y la ecografía se usa para cuando tienen complicaciones como las hemorragias, ¿ya? En el tratamiento en general solo se observan y se tratan cuando hay complicaciones, por ejemplo, que tengan trombosis, isquemia o edema asociado. Entonces, para terminar, les voy a mostrar este caso, que es un caso del doctor René Moya, de su policlínico, que se está viendo desde el 2016 en el hospital. Es un paciente de 10 años cuando se hizo el diagnóstico que había sido derivado por disminución de agudeza visual del ojo derecho en un screening de estos escolares. Eh, Refiere sí que tenía mala agudeza visual desde los 4 años, no tiene ningún antecedente familiar de importancia y la agudeza visual en su ojo con su mejor corrección era de 0,1, en el ojo izquierdo 1. ¿Ya? Acá, créanme que no se ve realmente como se ve en la presentación, pero se ve una alteración arteriovenosa, una malformación arteriovenosa peripapilar con una conservación de la trama capilar o vascular hasta la media periferia y a partir de la media periferia en adelante se observan vasos esclerosados, algunos microaneurismas y microhemorragias. Aquí se ve un poco más grande la lesión. Bueno, se decidió porque en la ecografía se observaba una gran zona de isquemia periférica asociada a vasculitis isquémica y filtración leve en la parte externa, hacer una panfotocoagulación periférica. Y bueno, aquí se ve la imagen, se hizo una panfotocoagulación externa del ojo derecho. Aquí se ve la lesión ya en los controles y eso, el paciente se encuentra en controles hasta el 2024 y no ha tenido ninguna otra complicación. Eso. No voy a seguir porque